Dígame cómo está usted, salud. Salud, inmensamente feliz. Aquí Mm, degustando este Sierra Cantábrica, que es un riojano. Riojano. Ya como que decir riojano es sinónimo de calidad, indiscutiblemente. Así es, así es. Bueno, nuestro encuentro informal de esta noche, muy interesante como siempre, pero especialmente interesante. Es alguien a quien admiro, respeto y de manera muy particular siento que inspira en términos de comunicación, en términos de formación. Y es un referente de Así todo lo es. que tiene que ver con el pensamiento estratégico y la geopolítica en República Dominicana. Y en un área también que ha impuesto su estilo y su marca, que es en la asesoría de campañas políticas. Bueno, señores, esta noche estamos conversando con Manuel Cruz. Salud. Salud. Bueno, señores, tal y como anunciamos, estamos en este encuentro informal con Manuel Cruz. Hace tiempo que queríamos desarrollar este encuentro, se esperó, pero no nos quejamos porque ahora es un buen momento. Excelente momento donde vamos a celebrar todos y cada uno de los logros alcanzados en esa siembra del pensamiento estratégico en República Dominicana. Así Amén. es, Porque así es una es. siembra, ¿eh? Amén. Eh, Amén. bueno, justamente entonces empecemos por ahí, empecemos por el éxito de el primer Congreso Internacional de Geopolítica. Bueno, primero agradecerles a ustedes la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí. Me siento muy honrado. Y del primer Congreso Internacional de Geopolítica, ¿no? Ustedes saben que hace mucho tiempo que veníamos ya con la inquietud, tratando de ver de qué forma podemos contribuir a crear un poco de conciencia en el país de que el liderazgo político, los tomadores de decisiones, pues puedan entender en su justa dimensión que nosotros no estamos aislados del mundo. Todo lo que pasa en el mundo tiene un impacto directo o indirecto en República Dominicana y dentro de esa dirección entonces nos pusimos a reflexionar, bueno, ¿qué hacer? Nos quedamos criticando constantemente a los políticos o buscamos el mecanismo de hacer algún tipo de aporte también para poder darle sustento quizás a la crítica y no digan, bueno, usted se pasó el tiempo solo criticando y no aportó en esa dirección, teniendo la posibilidad. Entonces, dentro de ese marco de ideas, surge entonces la necesidad, la pregunta, dentro de qué sombrilla montamos quizás diferentes actividades para contribuir en la dirección que queremos. Bueno, ahí surge la idea entonces de crear el Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano y desde esa sombrilla decidimos montar el primer Congreso Internacional de Geopolítica, que dentro del plan operativo que tenemos para desarrollar cada año del centro, el Congreso en realidad es la última actividad. Ok, Quisimos iniciar con el Congreso este año para dar a conocer el centro a la gente y además de eso, para generar un gran impacto en el conocimiento del mismo. Y hasta ahora todos los reportes que hemos recibido han sido de que la gente se siente satisfecho. Creo que hemos probado que República Dominicana se ha colocado a otro nivel. Sí. No se sabe si decir con suerte o desgraciadamente se dieron una serie de acontecimientos una vez anunciamos el Congreso que fueron haciendo que la gente mostrara mucho mayor interés. Surgió el bombardeo en Irán, la situación que se dio, bueno, el mismo día del Congreso era la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, que era Sí. esperada por sí, todo el sí. mundo. Fue el marco perfecto. En fin, se fueron dando una serie de acontecimientos que creo que contribuyeron con esto y la verdad es que yo estoy muy, muy contento y muy agradecido con toda la gente que estuvo contribuyendo y aportando hasta con su presencia. O sea, para mí fue un gran honor, la verdad. Hablemos un poco de los expositores y sus perfiles. Bueno, Y perdón, y agregar ahí como pede amigo Julio, ¿cómo lograste armar esa agenda? O sea, traer esas personalidades aquí al país.
Bueno, la verdad es que iniciamos ese proceso en diciembre. Yo recuerdo que al primero que contacté fue a Pedro Baños. Hablamos con él en diciembre precisamente por el tema de la agenda. Pedro Baños es una persona muy conocida en todo el mundo y vive viajando por el mundo haciendo este mismo ejercicio. Y cuando lo contacté en diciembre me dijo, bueno, yo tengo el mes de mayo en esa semana, la tengo disponible, pues vamos a colaborar con eso. Ahí cuadramos con él. Después conseguimos al maestro Jalife, que es un mexicano bastante famoso también, una figura muy importante del análisis geopolítico, sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo el abordaje de él de Medio Oriente, como él es descendiente libanés. Sí. Su mayor impacto, sobre todo en lo que tiene que ver con el aporte que ha hecho a través de sus libros, ha sido el abordaje de Medio Oriente fundamentalmente. Lo contactamos. Quien más trabajo nos dio conseguir fue la profesora Ana Esther Ceseña, es una persona que yo la sigo hace más de 10 años. Ella es la creadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM de México. Es una académica altamente calificada y además su fuerte de ella siempre ha sido el tema geoeconómico, porque ella es economista de la Sorbona de París y se ha dedicado a vincular a la geoeconomía con los temas geopolíticos. Duramos casi 3 meses detrás de ella. Tenía el problema que no me aparecía por ninguna parte y yo decía, bueno, si yo hago este congreso y no pongo una dama allí, me acaban las feministas del país, dije Claro. yo. Y segundo, yo decía, ¿a cuál dama voy a poner delante de estos individuos tan preparados, ¿verdad? Con estos Que no era perfiles. llenar una cuota. No, tiene que ser una dama que yo sabía que iba, como en efecto la maestra Ceseña enloqueció a todo el mundo con su presentación. La gente la ha valorado de manera muy positiva. Hasta el propio Leonel Fernández, que estábamos sentados uno al lado del otro, me dijo, profesor, pero ¿y esta señora, dónde fue que usted la trajo? Y le dije, bueno, para colocarla a nivel de ustedes en el mismo espacio tenía que ser una persona con esas condiciones académicas. Y la verdad que creo que se dio. Ella es mexicana. Ella es mexicana, exacto. Ella vive en Querétaro, ¿verdad? Que es digamos, un pueblecito un poco más distante del centro. Y en enero entonces, ya yo con eso concretizado, entonces visité a Leonel Fernández a Funglode, le planteé lo que quería hacer y bueno, él quedó, bueno, profesor, usted me está honrando con esto y la verdad es que eh, inclusive suspendió un viaje que tenía, lo pospuso, que era para Europa y para dedicarse a trabajar su presentación y a darle calor a este evento. Y el ministro José Ignacio Paliza, yo decía, bueno, a pesar de que la gente desconoce por el tema de la dinámica de la política vernácula, se da mucha discrepancia, la gente desconoce el perfil que tiene este hombre, uno de los políticos mejor preparados que tiene el país, y desde que le planteé el tema me dijo, Manuel, yo honrado, o sea, lo que tú le quieres hacer al país es una cosa de alto nivel que aquí hace falta, y gracias a Dios, todo fue un éxito, gracias a Dios. No, y de hecho, las figuras que previo al evento, Carolina, diferentes personalidades, los mensajes que daban, ¿no? Pues fueron creando toda una atmósfera. Manuel, ahora yo quiero hablar con el ser humano. Después que terminó el evento, ese último aplauso, que viste que comenzó ese salón ya las personas a salir del evento, ¿qué sentiste? ¿Qué te dijiste a ti mismo? Bueno, me sentí honrado, la verdad me sentí muy honrado. Primero, es la primera vez en mi vida, bueno, es la primera vez que hago un evento como este, pero yo siempre he hecho eventos de multitudes en el barrio, con diferentes actividades comunitarias, pero un evento de este nivel académico es la primera vez que mi padre me acompaña. Sí. Wow. Para mí fue, de verdad, un gran honor que mi padre estuviera allí viendo lo que habíamos podido hacer, es lo primero. Segundo, también habían 2 de mis hermanas que me acompañaron allí en el evento. Y tercero, creo que hacer algo de calidad como esto, lograr inclusive llevar allí a todo el liderazgo político de todos los partidos y verlos a ellos abrazarse, conversar, como la propia dinámica política, lo que presenta de los políticos son las diatribas regularmente. Claro. Entonces, ver al empresariado, por ejemplo, allí sentado, en primera fila estaba ver al embajador de Israel, al lado del embajador de Rusia, al embajador de China, al embajador de Italia, al embajador de la Unión Europea, al embajador de la India y otros embajadores nuestros. Yo digo, bueno, este es un gran privilegio, de verdad.
a una parte importante del empresariado, el sector del mercado de valores, a la prensa nacional. Me decía un colega nuestro de la prensa, me dice: Manuel, te felicito por lo que hiciste, esto no lo ha hecho nadie. Te felicito por el nivel de organización de este evento y te felicito porque tú mandaste un mensaje de que a nosotros, lo de la prensa tradicional, hay que respetarnos. Digo: ¿por qué usted dice eso? Me dice: allí estábamos de la prensa, la gente que hace una prensa responsable. Tú no permitiste que eso se manchara ni que eso fuera invadido por cosas que uno sabe que hoy no estamos. Digo: no, esa no es la idea de eso. Entonces, de verdad que me siento muy, muy honrado y desafiado, porque además de eso, estoy convencido de que el mayor desafío de este evento va a ser el próximo, para Claro. mantener la calidad de esto Sí. y la aceptación del pueblo. Háblanos entonces de la actividad del Centro de Pensamiento Estratégico. ¿Qué estará haciendo el centro? Bueno, el Centro de Pensamiento ahora su próximo paso es la construcción de una peña. Nosotros vamos a estar construyendo una peña fundamentalmente con gente que tenga algún tipo de formación en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solamente dentro del círculo académico de lo que es el centro y de las actividades del centro, los conocimientos no se van a poder amplificar en la dimensión que quizás queremos. Entonces, buscar alianzas estratégicas con personas que tengan este perfil, este nivel, y que además estén interesados en contribuir también con el país y en promover estos conocimientos que allí se van a estar manejando, creo que es un elemento interesante. Entonces, ese es el próximo paso ahora, ya muy pronto estamos trabajando en eso. En el mes de agosto ya tenemos alianza con 2 universidades, fundamentalmente para el público que se quedó. Unos 1.500 profesionales no pudieron acceder al evento, están ahí en una plataforma, todos sus datos, tenemos una base de datos con ellos, y vamos a estar trabajando muy probablemente un diplomado aquí y el otro en Santiago. Pensamos llevar ahora el centro de pensamiento, y el próximo congreso tendrá un capítulo también en Santiago, si Dios lo permite. Y también el centro de pensamiento, a través de un observatorio que vamos a tener, estará haciendo publicaciones, investigaciones que estará haciendo, científicas, que se estarán publicando cada cuatrimestre. Entonces, vamos a estar en esa dirección y haciendo alianzas importantes, estratégicas. Y ya en el mes de enero, inmediatamente comienza el año, entonces nos vamos a concentrar en el desarrollo y la organización del próximo congreso, que va a ser nueva vez en el mes de mayo de cada año. En esa dirección andamos. Enhorabuena, todo lo que tiene que ver con esa expansión de ese pensamiento estratégico y demás. Pero me quiero ir ahora a la parte medios de comunicación y a la parte política en sentido general. ¿Cuál es el desafío en lo relativo a la calidad del pensamiento, donde ambos sectores tienen una impronta y un peso específico en la sociedad dominicana? Bueno, aquí hay un desafío que es dual. Nosotros, por ejemplo, ustedes también lo hacen constantemente, vivimos reclamándole a los políticos que se coloquen a nivel de las circunstancias. Sin embargo, en contraposición, hay una sociedad en sentido general. Yo, que tengo muchos años trabajando consultoría política, nunca me he encontrado a ninguna persona sentado en un banco de un parque leyendo el programa de gobierno de ningún candidato. Ahora, independientemente de que eso no pasa, el candidato tiene que proyectar eso. Claro. ¿Por qué? Porque ese nivel de conciencia, esa comprensión de que lo que pasa en el mundo impacta en República Dominicana, no es para el votante común. No, es que cuando a ti se te invita a la Cámara Americana de Comercio, cuando a ti se te invita a presentar tu programa al CONEP, a la ARD, o sea, esa gente que tiene inversiones millonarias en este país, esa gente que es generador de empleos y esa gente que tiene amigos en aguas internacionales que los invita a venir a República Dominicana para hacer inversión extranjera, es esa gente la que tiene que estar convencida de que tú estás en capacidad, primero, de entender lo que pasa en el mundo, y segundo, que tiene las herramientas a nivel de asesores, a nivel de conocimiento, para enfrentar cualquier crisis y tú no poner en peligro esas inversiones. O sea, ese pienso que es el mayor desafío. Y la verdad es que República Dominicana tiene un problema
hay que decirlo. El político dominicano estudia poco la política. Hay casos excepcionales y no tiene que ver con la intelectualidad, no tiene que ver con eso, porque por ejemplo está el caso del expresidente Medina. El expresidente Medina, que para mí fue genial, o sea, una de las disertaciones para mí más extraordinarias desde el punto de vista estratégico que se han hecho, la hizo el propio presidente Medina. Cuando llegó, de su debilidad hizo una fortaleza. Él dijo en público, a mí no me busquen en los discursos, a mí no me busquen en la intelectualidad, que yo no soy eso, a mí analícenme por mi trabajo. O sea, él mismo le dijo al electorado de entrada dónde él quería que lo evaluaran. Y marcó una diferenciación. Ahora, totalmente. conocía totalmente la dinámica política y social y económica de República Dominicana. Por eso, cuando llegó la pandemia, los primeros pasos de enfrentar la pandemia, él demostró que estaba en condición de eso. Y además su obra de gobierno está ahí, independientemente de cualquier tipo de crítica que uno le pueda hacer a otro tipo de elementos. Entonces, creo que el mayor desafío que hay es eso. Primero, que el liderazgo político, y no solamente el liderazgo político, aquellos que tienen intención, porque yo digo, por ejemplo, Julio, o yo, cualquiera de ustedes, no necesariamente fuera de nuestro interés particular, debemos conocer de geopolítica, debemos saber de geoeconomía. No, lo hacemos porque vivimos de eso. Ahora, el que está interesado en dirigir los destinos del Estado, el que quiere ser senador de la República, el que quiere ser alcalde, obligatoriamente tiene que ponerse en eso y tiene que interesarle eso, porque tú pretendes dirigir no solamente los destinos de la nación. Cuando tú diriges un país, tú estás impactando probablemente en una buena parte de la vida de la gente. Una decisión tuya, equivocada o positiva, puede significar 20 años de vida de una persona, de sus planes. Entonces yo pienso que el mayor desafío que tenemos por delante es que todo el liderazgo político y aquellos que aspiran a ser sucesores de ellos entiendan que nosotros no estamos solos. Nosotros vivimos en una aldea global y evidentemente todo tiene impacto en República Dominicana. Manuel, hablemos de la geopolítica como especialidad. ¿A partir de cuándo, digamos, se separa de otras especialidades? ¿Cómo la distinguimos, por ejemplo, de un politólogo, de un sociólogo, de un historiador? ¿Cómo se separan estas actividades? Bueno, la geopolítica tuvo un punto de inflexión importante, por eso hoy, digamos, está en ciernes en diferentes universidades del mundo el tema de las licenciaturas, el tema de la especialidad, el tema de las maestrías, porque la geopolítica fue prohibida después de la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente la geopolítica nació fundamentalmente en Alemania y sus primeros preconizadores fundaron lo que se conoce como la escuela determinista. Y la escuela determinista, buena parte de sus postulados son expansionistas. De hecho, Hitler, que mucha gente no lo ha comprendido, su obra Mi lucha es un manual de geopolítica, de lo que él entendía como veía la geopolítica, la gran Alemania como él la veía. De hecho, esa obra fue corregida por Haushofer, que es considerado como uno de los padres de la geopolítica. De hecho, Haushofer es el creador de la primera revista de geopolítica y de desarrollar el concepto. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, como Hitler promovió el expansionismo de Alemania, entonces Estados Unidos prohíbe esto y dice, hablar de eso es hablar de expansionismo. El expansionismo lo que trae es conflicto entre las naciones. Sin embargo, de manera discreta fueron los que más utilizaron la geopolítica, porque todo ese abordaje que ustedes ven hoy, sobre todo en lo que se conoce como Eurasia, hablo de todas esas bases militares sembradas allí, Sí. eso se conoce como la escuela de las tierras periféricas. ¿Por qué escuela de las tierras periféricas? Bueno, Hartford Mackinder, que fue un británico considerado de los padres de la geopolítica, es el que desarrolla la tesis de la isla mundial, el Heartland de la Tierra, eso que llama Brzezinski el gran tablero mundial. Él es el que dice, bueno, hizo un análisis histórico y dice, el que controla esa parte de Eurasia, controla el mundo. Todos los imperios, lo analizó, que controlaron esa parte, se convirtieron en la primera potencia del mundo. Entonces, Spikeman dice, no hay forma de controlar eso, porque ahí hay un ejército que es muy poderoso. Hablaba del invierno ruso, ¿verdad? Y de esa zona. Sí. Eso no se puede conquistar, ni Napoleón pudo. Lo que sí debemos hacer es cerrarle la llave a esa isla. Vamos a rodearlo. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, tú tienes un vecino que vive detrás de ti
hay un callejón para que él pueda pasar para allá. Si usted le pone una puerta al callejón, el vecino se quedó sin acceso. Eso es lo que significa las tierras periféricas. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ese momento, la geopolítica era confundida con relaciones internacionales, que es la pregunta que usted me hace. Muchos, conozco eruditos inclusive, que hablan de que Estados Unidos le cambió el nombre a la geopolítica por relaciones internacionales. Y una cosa, aunque hay una relación indisoluble con ella, no puede ser lo mismo, no lo es, porque los elementos que dan vida a la geopolítica son muy particulares. Por ejemplo, pongo un ejemplo, nunca estará fuera del debate ni de la discusión geopolítica la proyección de los intereses nacionales. En relaciones internacionales hoy más bien es el comercio, es la dinámica comercial entre los estados. O sea, la seguridad nacional como tal y el poderío que tenga tu vecino, eso no es tan importante para las relaciones internacionales. ¿Qué pasa entonces con la geopolítica? Tiene que auxiliarse, maestro, obligatoriamente, de la sociología, tiene que auxiliarse de las ciencias políticas, tiene que auxiliarse de la tecnología, hoy más que nunca. Por ejemplo, la dinámica geopolítica del siglo XXI está auxiliada fundamentalmente en el desarrollo tecnológico. Hoy el que no tiene poderío en el dominio y hegemonía de la inteligencia artificial no puede declararse potencia con categoría del siglo XXI. Eso está definido. Por ejemplo, hoy el mayor desarrollo de armas tiene que ver con el desarrollo de armas de tecnología militar, que la desarrolla tanto Israel como Corea del Sur y la propia Taiwán. El que no habla de desarrollo de semiconductores hoy no está hablando de nada en geopolítica. Entonces, ahora, sí el abordaje debe ser muy fino, sobre todo la maestra Ceseña es una de las especialistas que hay hoy en el abordaje de la geopolítica cultural. Ella habla, y lo estamos viendo en Oriente Medio ahora mismo, cómo los pueblos, por su tradición, por las cosas en las que ellos creen, pueden dañar un plan geopolítico, digamos, estratégicamente bien definido. Ahora, desde que tú llegas a un pueblo a imponer tus intereses en una sala de crisis con los mejores especialistas y dejaste de lado cómo ese pueblo piensa o cuál es su historia, su tradición, la parte cultural, probablemente eso falle, porque él no, o sea, los planes tuyos no es que están incorrectos, ahora su visión del mundo no es la misma tuya. Entonces, para eso hay que hacer un análisis muy fino y además de eso multidisciplinario. Tú puedes tener probablemente en una sala, en un cuarto de guerra, a un especialista en tecnología de última generación, pero una persona que probablemente culturalmente no tiene el conocimiento de lo que significa el Islam, de lo que significa quizás la religión cristiana, todo eso tiene que entrar en un abordaje completo a la hora de separar y hacer análisis geopolítico para poder conseguir los intereses de los estados. Bueno, vamos a una pausa. Salud. Salud. Bien, señores, continuamos este encuentro informal hoy con Manuel Cruz. Manuel, cuando el presidente Xi Jinping le dice a Estados Unidos al presidente Donald Trump que ellos no están condenados a repetir la trampa de Tucídides, exactamente qué es lo que le está diciendo. Y si tú no entiendes que eso es una quimera, que de todas maneras es inevitable que ellos entren en esa trampa. Bueno, primero, rápidamente para los seguidores de este espacio, ¿verdad? La trampa de Tucídides no es otra cosa que un análisis histórico, que lo inició el historiador Tucídides. Evaluó lo que había pasado entre Esparta y Atenas y él planteó que cuando una potencia va en ascenso y otra en declive, pues se encuentran y una se resiste a ser desplazada y la otra se resiste a que paren su ascenso. Y entre ellos sobreviene la guerra. Llega Graham Ellison, que es un politólogo estadounidense, y amplía este análisis. Cuando lo amplía, hace un estudio de los últimos 500 años y estudia a 16 potencias a 16 casos, ¿verdad?, en diferentes países de potencias regionales y tanto globales, y él
prueba en su estudio que en esos 16 casos, en 13 de ellos se fue a la guerra, entre esas potencias que se encontraban. Hoy, entonces, desde el año 2017, surge la discusión de si se va a escenificar nueva vez la trampa de Tucídides entre Estados Unidos y China. Mucha gente cree eso mismo, que Julio plantea, que puede ser una quimera. Yo sí estoy convencido. China por tradición no es belicoso. China cree más, como lo ha estado desarrollando, en el imperio del poder blando, que lo ha aplicado a todo el mundo. Segundo, China es más paciente a la hora de establecer y desarrollar sus intereses nacionales, pero sí yo estoy convencido de que la herramienta o el instrumento que puede desarrollar algún tipo de conflicto entre esas dos potencias se llama Taiwán. Y se lo dejó claro Xi Jinping. Xi Jinping, bueno, nosotros no tenemos necesariamente que llegar ahí, podemos los dos ser grandes, ustedes pueden ser grandes de nuevo, nosotros seguir nuestros intereses y desarrollándonos. Ahora, si Taiwán se maneja de buena forma, entiendo que eso puede pasar. Ahora, eso manejado de mala forma puede hasta llevarnos a un conflicto nosotros de carácter bélico. Porque Taiwán es sumamente importante para los intereses chinos, ya no solamente como lo era antes, que antes había un tema de irredentismo, ¿verdad? Ese territorio es nuestro, lo reclamamos. Ya hoy hay otras características. O sea, lo que tiene, ya, por ejemplo, lo que produce. No solamente lo que produce. El Golfo, por ejemplo, el estrecho de Taiwán, por ejemplo, por ahí traspasa el 20% del comercio global, solo por el estrecho. Hoy Taiwán es prácticamente el 70% a nivel global del desarrollo de toda la tecnología de semiconductores. Una sola empresa de ellos, una sola, produce el 54% de todos los semiconductores a nivel global. Pero además de eso, Taiwán representa la salida franca hacia el Pacífico de China. O sea, su expansión naval depende de ese territorio. Y ni se diga lo que significa. El propio China tiene un conflicto con Taiwán en las llamadas Islas Senkakus, que están dentro del llamado la línea de los 9 puntos, hablo del mar meridional de China. Esas islas son ricas en petróleo, en gas y en todo lo demás. Y además, un punto altamente estratégico para su defensa naval. O sea, no es tan fácil evitar un problema hoy entre Estados Unidos y China si decide Estados Unidos seguir incidiendo de manera, digamos, intermitente en los intereses de Taiwán. Lo demás yo creo que se puede conciliar, sí, maestro. Va a seguir la lucha entre ellos dos desde el punto de vista económico. El mundo de hoy es meramente comercial y estratégico. Yo pienso que va a seguir. Ahora, conflicto bélico entre ambos, creo que solo por Taiwán en este momento pudiera darse. Sabes que te escucho con el mismo deleite y la misma apertura a aprender de ti, como las sesiones de los viernes, que de manera particular son los temas que abordas. Y me pregunto, ¿dónde quedó? ¿Dónde fue que el joven que quería ser ginecobstetra, ¿no? Ginecólogo, llegó acá? Cuéntame, a ver, ¿dónde se da ese proceso? A ver. ¿Y por qué ginecólogo? No, yo pregunto. Simplemente pregunto. La verdad, sí, la verdad, Mildred, desde muy jovencito, la verdad, yo me sentía atraído por la idea de ser ginecólogo. Y posteriormente yo tuve una novia que, hablándole de este tema, ella fue que me dijo, pero es que tú eres abogado, Manuel. Yo nunca me había imaginado en mi vida que yo podía estudiar Derecho. Digo, pues ¿cómo abogado? Tú eres un abogado natural. Fíjate que tú armas unos casos, tú mismo lo defiendes, me decía sentencia. Ella. Tú lo sentencias, tú lo defines el problema, tú eres un abogado natural. Ponte a pensar en eso, me decía ella, antes de tomar cualquier iniciativa. Y así es como a mí me surge la idea, la verdad fue de ella, de ponerme a estudiar Derecho. Y ya yo tenía mucho tiempo en la política y yo decidí entonces seguir preparándome. Y estando ya en el campo de la política es que yo descubro o puedo constatar la debilidad que hay en la formación, en los discursos. Por ejemplo, aquí es casi imposible encontrar a un político que tenga un cuarto de guerra en la República Dominicana. O sea, aquí la mayoría de los políticos salen a gastar dinero en las campañas, a gastar dinero, y después que tienen 6 o 7 meses gastando dinero,
alguien le dice, ¿tú tienes algún estudio de mercado? No, lo vamos a hacer ahora. No, pero aparece... Pero ¿y todo este dinero que tú has gastado? O sea, Manuel, pero ¿cómo aparece es posible? alguien del entorno y le pone, se crea una compañía de encuestas y le Claro. lleva las encuestas que ellos quieren Ahora, realmente ahora ver. Mildred, hay otra figura nueva que está en las campañas ¿Cuál? electorales. Yo lo he bautizado como los Sobrinity Managers. Los Sobrinity Managers, tú le preguntas, porque hoy no se puede estar aislado en las redes sociales. O sea, eso Claro. El Sobrinity Manager. hay un ecosistema ahí particular que Claro. eso hay que tomarlo en cuenta también. Y tú le preguntas, mira, tú tienes un equipo estratégico de marketing digital para que pueda de manera estratégica. Dicen, hay un sobrinito mío ahí que tiene unos muchachos, esos muchachos son muy dinámicos y me están ayudando con eso. Tú dices, pero ¿cómo va a ser posible? O sea, yo lo he bautizado como los Sobrinity Managers. Entonces, en esa dinámica ya en la carpintería Pero política. te faltó la Primity Relaciones Públicas. Exacto, hay La prima especialistas. que no encontraban que ella quería apoyar, la ponen a hacer Relaciones Públicas. Y la ponen a hacer eso. Ella es muy Entonces, simpática. Entonces yo decidí prepararme, yo empecé a estudiar ciencias políticas hace muchísimos años y de ahí seguí y posteriormente, la verdad, ya yo era profesor cuando yo empecé a estudiar geopolítica. Y cuando yo empecé a estudiar geopolítica, la verdad es que yo me sentí como muy ignorante. Sí, la verdad es que sí, yo no me imaginaba, no tenía idea primero de que la geopolítica era lo más importante del mundo. Para mí la geopolítica es lo más importante del mundo. Sí. Y de cómo un acontecimiento tan lejano podía afectarnos a nosotros. Por ejemplo, la gente se ha reído históricamente de los presidentes en República Dominicana, de Luis mucho más, cuando Luis decía, bueno, nos está afectando la guerra en Ucrania y en Rusia. Y la gente decía, este hombre se inventa cualquier cosa para coger prestado, decía la gente, ¿verdad? Así lo evaluaban. Y yo digo, pero es verdad, así lo evalúa el dominicano. Sí, sí. Todavía hoy, 5 Perdón, años, No, pero, ¿cómo con, era? es no, verdad. pero con Hormuz se entendió. Se entendió, La, ¿verdad? la lesión con Hormuz se ¿Verdad? entendió. De sí. mala forma se Sí. entendió Pero con Hormuz. explíqueme cómo es lo del tema. Es verdad, Este hombre se la inventa. gente decía, lo escuchaba y decía, bueno, estamos siendo afectados por la guerra en Ucrania. La gente decía, este hombre inventa cualquier cosa para coger prestado en el Congreso, decía la gente. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que el pueblo no entienda? Y no solamente el pueblo común no tiene que saber geopolítica. La geopolítica no es para el pueblo común. La geopolítica es una ciencia que solamente sirve para el poder político. La geopolítica es para los tomadores de decisiones, no es para el pueblo. Ahora, que el pueblo desconozca de geopolítica no es una cosa alarmante. Lo alarmante es que los tomadores de decisiones y aquellos que aspiran a dirigir el Estado no tengan conciencia de eso. Y tú escuchabas gente de nivel que uno respeta decir, este hombre lo que quiere es coger prestado, que este hombre está aferrado a los préstamos. Entonces yo digo, bueno, todavía hoy, 5 años después, nosotros perdimos 500,000 de turistas. Nosotros por suerte, que el ministro actual de Turismo tuvo la visión de decir, bueno, aquí se va a perder una cantidad importante de turistas, déjame yo, no lo hemos ganado, pero él lo redimensionó, se fue para Colombia a montar ferias, se fue para Argentina y gracias a Dios, nosotros con los argentinos y los colombianos pudimos compensar ese número, no lo perdimos. Ahora, ese segmento es un segmento importante no solamente para el país, porque gasta mucho dinero, hasta para los propios trabajadores del sector turismo. Es interesante para ellos porque da mucha propina y muchos de esos jóvenes compensan con la propina. Pero además, el turista ruso, por ejemplo, era el tercer turista de origen que estaba llegando a República Dominicana. La gente desconoce eso. Todavía hoy tenemos un incremento importante en los productos de la construcción, sobre todo en las varillas. La gente desconoce que cuando empezó la guerra en Ucrania y Rusia, un quintal de varilla de 3 octavos costaba 1.950 y llegó a 3.450. Y a pesar de que bajó un poco, no nos hemos recuperado de eso. Entonces, escuchar a la gente diciendo eso, la verdad es que es complicado. Por eso me sentía igual. Cuando llegué a estudiar geopolítica, claro, yo pensaba quizás lo mismo que ellos. Hemos analizado el tema de los medios de comunicación, el tema de los políticos. Hablemos de un sector importante que es nuestros cuerpos castrenses. ¿Qué tan formados están en términos, primero, de pensamiento estratégico y segundo, ¿tienen esta visión geopolítica o estamos limitados solamente al sesgo relaciones dominico-haitianas? Mira, esa es una pregunta sumamente importante, Milde, que me estás haciendo. En República Dominicana hay una gran cantidad de oficiales de alto rango y de generales que tienen una gran formación geopolítica. Lo tienen. De hecho, a mí me formaron en esa universidad militar nuestra. De ahí yo vengo. ¿Cuál es el problema fundamental? Acuérdate que los militares nuestros no tienen capacidad resolutiva.
O sea, los militares simplemente cumplen órdenes. Y la geopolítica, vuelvo y repito, es un instrumento del poder político. Si el poder político no toma una decisión en X dirección o no le solicita al poder militar que nos oriente en esta dirección, no habrá una dinámica virtuosa de eso. Por ejemplo, el presidente Abinader, cuando llegó a la presidencia, desarrolló y creó uno de los instrumentos más importantes que tenemos en República Dominicana. Es más, es el más importante en materia de asesoría estratégica que hay, el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Cuando arrancó la situación en Medio Oriente, recuerdo que en el programa lo primero que dije, presidente, convoque al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, porque lo que viene es difícil, porque ya uno conocía de esa situación de Hormuz. Un mes después de que el lío estaba armado, entonces se convocó al Consejo. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera tradición de hacer ese ejercicio. Ese es un instrumento que debería estar reunido cada 15 días por lo menos en el país. Y el mismo instrumento, la misma normativa que lo creó, establece que pueden invitar a otros profesionales de diferentes áreas tanto como fuera necesario. O sea, ahí permanentemente se debería estar invitando economistas importantes, especialistas en tal área, gente que maneja comercio exterior, gente que maneja la dinámica aduanera para los fletes. O sea, eso debería funcionar de manera ordinaria. Y los militares, muchos militares, tienen esa capacidad en República Dominicana. Pero un elemento importante, Mildred, también. Creo que una muestra de que nosotros hemos ido avanzando en los cuerpos castrenses es el hecho de que el cuerpo por tradición que más violaciones a los derechos humanos en el país ha causado son las Fuerzas Armadas. Y yo digo esto para mí con mucho orgullo, aunque todavía hay muchas cosas que debemos subsanar. Es precisamente la única universidad en este país que tiene una escuela enseñando derechos humanos, son las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Los demás tienen materias, las demás universidades, una materia, dos materias. Ahora, yo soy profesor de derechos humanos y yo lo aprendí ahí y yo me formé ahí. O sea, me parece que esa debe ser la muestra inequívoca de que estamos avanzando poco a poco. Queda mucho ahora. Que sea la propia gente que antes se le acusó y se le sigue acusando de ser violadores de derechos humanos, quienes hoy puedan enseñar, y no solo enseñar aquí, a mí se me llevó a Colombia a formarme. Una semana completa yo estuve en un fuerte militar en Colombia viendo simulacros, o sea, de explosiones, de abordaje de derechos humanos. No, me lo enseñaron aquí, ven a verlo ahora en la práctica, en un fuerte militar. Entonces, no es solamente la visión de República Dominicana lo que se está enseñando. Esa gente está conectando con el mundo para que uno se desarrolle. Me parece valioso y creo, bueno, un ejemplo. Yo saludé en el evento en el Congreso tanto al general Soto Jiménez como al propio general que estaba allá también, Cifrido Pared. Y me dijo el general Soto Jiménez, Manuel, te felicito. Este es un acontecimiento que tú has hecho histórico. Digo, no, esas felicitaciones, usted tiene una parte de ellas. Porque yo digo, usted fue que fundó esa escuela. Donde a mí me formaron, lo que yo estoy promoviendo hoy, lo fundó Soto Jiménez, siendo ministro de las Fuerzas Armadas. Él fue el que creó la Escuela de Derechos Humanos y de Geopolítica en República Dominicana. Hoy eso es una de las universidades no solo más prestigiosas. No hay en República Dominicana, escúchelo bien, no hay en República Dominicana, Mildred, una universidad que tenga mayor rigurosidad en materia de abordaje metodológico para las tesis en este país que esa universidad. Ahí el que falla lo sacan de una vez. O sea, ahí no te dan tiempo a corregir nada. No, usted falló, usted se va de aquí. Te lo digo porque yo he estudiado ahí 2 veces, ya tengo más de 10 años ligado a esa universidad. Y la rigurosidad que hay ahí, tú fallas, tú mandas, bueno, yo salí, el maestro sabe, salimos en una oportunidad a Estados Unidos a cumplir con el programa. Y yo fui a Recursos Humanos de RCC a que me hicieran un documento. El señor Manuel Cruz va a cumplir unas labores a Estados Unidos con el programa. Fui y la deposité y cuando llegué me dieron la bienvenida en el Consejo Académico, venga por aquí. Y usted dijo, pero yo mandé un documento y eso no es problema nuestro. Aquí hay que cumplir. Si usted no puede cumplir, usted se va de esta universidad. Así me lo hicieron. Entonces, para mí eso es muy valioso. Yo creo que sí, que esa gente está haciendo un gran aporte y creo que el poder político debe darle mayor importancia y la sociedad a lo que ahí se está haciendo. Manuel, hablemos de la familia. Háblanos de tu familia. Bueno,
¿De dónde son ustedes? Bueno, mi papá es mocano, Sí. mi papá y mi mamá es de San Francisco, de Villarriba. Nosotros nos criamos y nos desarrollamos en la circunscripción número 3, en el barrio Domingo Sabio, de ahí venimos. Mi papá se fue a los Girasoles, yo siendo un niño. Yo siempre estuve muy pegado de mi papá y, y desde siempre detrás de él. Mi papá, en la época en la que aquí habían dos empresas que eran, digamos, los referentes en materia de muebles, ¿verdad? No sé si ustedes lo recuerdan, Albaje Sony y Jaragua Muebles. Sí. Esos son los muebles más famosos. Sí. Claro, claro. Esos muebles los hacía mi papá. Los de Albaje Wow. Sony y los de Jaragua Muebles, era el que lo hacía. ¿Como ebanista? Sí, sí, no, tapicero. Ah, tapicero, Y sí. yo desde muy niño tuve que aprender tapicería a la mala, imagínense ustedes. Y mi papá, yo decía, pero yo quiero ser mecánico. Yo le decía, me dice, mire, carajo, usted ha visto un mecánico con los ojos azules, me decía él. A mí me gustaba mucho la mecánica, la verdad, en esa época. Me decía, usted tiene que aprender tapicería porque usted se va a quedar con este taller y usted se va a quedar con los clientes míos. Y además se va a quedar con todas las herramientas que usted no va a tener que comprar. Había días que yo me levantaba y armaba un mueble que solamente lo dejaba listo para que él lo tapizara. Pero había otro día que no levantaba un martillo. Que No había forma. Decía que no es lo mío, a mí no me trae esto. Entonces, aprendí, digamos, y trabajé un tiempo en la tapicería, pero los amigos, yo llegaba a la casa de Mildred y decía, Mildred, cómprate la tela, que este comedor tuyo se está dañando, vamos a tapizarte esto. Está descacarado. Así yo lo hacía. Entonces, mi mamá todo el tiempo ha sido comerciante, como ella dice. Mi mamá vende ropa de paca desde antes de yo nacer, desde antes de nacer, la verdad. Mi mamá fue de las pioneras en irse a Elias Piña a comprar esa ropa para venderla aquí. Y eso eran unos líos en mi casa, porque ella me mandaba, el cobrador de esa venta era yo, era fiada la ropa. Y me decía, veme donde Mildred, que me debe 40 pesos. Y yo decía, pero y yo vendo ropa. Cuéntame de esa estrategia de cobro. Yo no vendo ¿Cómo ropa. era? Y me decía entonces, cuando llegaba a hablar conmigo, ¿qué usted cocinó? Me decía, usted no vende ropa, usted no puede estar procurando. Exacto. Usted no vende ropa. Eso se llama el pensamiento estratégico. Entonces, a la mala yo me hice vendedor de ropa de paca ahí de temprano también con ella. Y entonces ya un poquito, ¿verdad? Yo me crié con mis abuelos, mi mamá vivía muy cerca, pero yo me crié con mis abuelos. Mi abuelo, que todavía está vivo ahí con 96 años, Wow. trabajaba en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Mi abuelo estuvo trabajando como recolector de desechos sólidos todo el tiempo ahí. Duró 42 años en el ayuntamiento, hasta que lo pensionaron creo que con 600 pesos. Y él, imagínense ustedes. Y mi abuela entonces antes le llamaban casa de familia, gente de clase media. Mi abuela lavaba y planchaba en esa casa de familia. Esos fueron los viejos que me criaron a mí. Yo desde muy jovencito comencé a trabajar en Villa Consuelo, limpiando zapatos. Posteriormente entonces trabajé con Susana Gotró, desde muy jovencito, en una tiendecita que ella tenía, y yo fui encargado de almacén. Llegué limpiando ahí llegué limpiando, y después me hicieron encargado de almacén. Salí de allí, después compré un motorcito, y ahí me puse a conchar en ese motorcito. Y la verdad es que, bueno, todavía cuando me inscribí a la universidad, conchaba, o sea, tuve que ahorrar para poder pagar por primera vez la inscripción de la universidad. Y después entonces pasé a ser mensajero, ya yo era mensajero de Codetel ahí, y ahí fue que me gradué la primera vez siendo mensajero de Codetel. ¿Por qué das gracias a la vida? Bueno, yo creo que yo me siento honrado, creo que Dios me ha dado más de lo que yo podía pedirle. Yo ni siquiera me imaginé que iba a estar en el lugar que Dios me ha permitido y hacer las cosas que creo que son positivas, que uno está contribuyendo con mucha gente que quizás necesitaba a alguien que se parezca a ellos. O sea, yo no tengo forma de pagarle a Dios todo lo que me ha dado. Yo siempre he dicho que fuera del esfuerzo, fuera del proceso, fuera de la preparación, fuera de las malas noches, todo eso para mí es 50%. Creo que el otro 50% Dios lo ha facilitado. Y me siento muy agradecido, o sea, me siento honrado. Y creo que lo más importante, yo creo que he alcanzado algo que mucha gente se pierde en la vida. Y yo me siento honrado de lo que yo he logrado conseguir. Yo creo que ese es un nivel de satisfacción difícil de alcanzar en el ser humano. A veces vivimos insistiendo
que hasta nos enfermamos por estar... oye, yo recuerdo que papá trabajaba con doña Gisela, no sé si ustedes la recuerdan, que era una señora que estaba creo que en la Palo Hincado, le llamaban la reina de las delicias, que tenía los yaniqueques y la cosa, que lo hacía a mano, no sé si la recuerdan. Papá trabajó con esa señora muchas veces. Y lo que quedaba del día anterior, eso era lo que papá llevaba para la casa. Allá, porque papá. Y nosotros prácticamente nos criamos con eso. Y yo digo, bueno, si hoy uno pasó, mis amigos en el barrio relajaban a uno y decía, viene Rafael con la sobra, decían. Y ahí viene Rafael con la sobra. Entonces, y uno pasó, ¿verdad? De esa cosa a hoy tener quizás la posibilidad de uno sentarse en un buen restaurante y cosas. Porque hay que afanar, ¿verdad? Y perder la salud y perder todo lo demás. Bueno. Yo me siento honrado con eso, la verdad que sí. Manuel, Nosotros agradecemos muchas tu gracias. presencia. Gracias a ustedes, ¿verdad? Es un honor. Salud. Salud. Salud, la promesa de reencontrarnos.